¿Qué tal, amados hermanos y amigos? Es una gran bendición saludarlos este domingo con el propósito de compartir con ustedes la palabra de Dios. Un gran abrazo para todos y muy contentos, como he mencionado este día, de estar de nuevo con ustedes para entregarles este mensaje. Quiero ir a la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versos 15 al 24, donde vamos a encontrar una muy bonita historia relacionada con la parábola de la gran cena. Y aquí vamos a ver lo siguiente. Dice así la escritura: oyendo esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con él le dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Hermosa palabra que encontramos en este pasaje de Lucas, en el cual, amados hermanos y amigos, quiero compartir con ustedes este tema que he llamado: hay lugar para ti en el reino de Dios. Así es, hay lugar para usted, hay lugar para todo aquel que quiera, todo aquel que voluntariamente decida rendirse, entregarse al Señor. Aún hay lugar para usted. La Escritura habla de un tiempo en el cual no habrá oportunidad, no habrá manera de que pueda lograr entrar al reino de los cielos. Sin embargo, aún el periodo de gracia a través del Señor Jesucristo está abierto, y todavía esa puerta, ese camino está disponible para usted, para que pueda entrar al reino de Dios. Bien, voy a entrar en el pasaje, pero haré algunos comentarios de manera de introducción para que podamos adentrarnos en el pasaje. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, dice la palabra, le dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Este comentario nace, amados hermanos y amigos, a raíz del contexto en un pasaje anterior, previo a este, en donde Jesús fue invitado a unas bodas y el Señor estaba
observando a la gente que llegaba y cómo las personas se preocupaban por ocupar los primeros lugares en aquel lugar. Entonces, al ver a las personas cómo pugnaban, ¿verdad?, por estar en las primeras mesas, hizo las siguientes aseveraciones. Dijo: cuando seas invitado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te invitó te diga: por favor, o ni siquiera por favor, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Dijo también a la persona que lo había invitado a la comida aquella, la cena aquella: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que a su vez te vuelvan a invitar y ser recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero serás recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, él habla, ¿verdad?, enseguida, y les profirió esta parábola acerca de que un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Hemos de entender que las parábolas son un mensaje que el Señor da, una comparación que el Señor hace para revelar las verdades eternas, las verdades celestiales, con una imagen terrenal. Esta parábola nos habla de esa cena a la cual el Señor ha invitado. Dios invita al reino de los cielos, Dios invita al reino, a su reino, a todo aquel que escucha. De hecho, dice la palabra que envió convidó o invitó a muchos. Esto nos abre el panorama para entender que la invitación que Dios hace de una forma especial la ha hecho. Dice la Escritura: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, recibieron la invitación, pero no quisieron aceptar esa invitación. Convidó a muchos, como hasta ahora todavía el evangelio es predicado, es anunciado a muchos. Y a la hora de la cena, cuando ya todo estaba listo, envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Esto hace alusión, amigos, a la costumbre del Medio Oriente, o en este caso, ¿verdad?, cuando las invitaciones se enviaban a las personas que el que invitaba consideraba a sus amigos o aquellos que podían estar en su cena, enviaba una invitación, y luego cuando ya todo estaba listo, entonces hacía el anuncio para que la gente fuera convocada y viniera a la celebración. Qué interesante saber que el Señor hace la invitación y también le dice que ya todo está listo, que ya todo está preparado, que es importante que usted atienda al llamado, que usted atienda a la invitación, para que pueda gozar de los deleites del reino de Dios, para que pueda gozar de los deleites espirituales y maravillas que el Dios del cielo tiene para todos. Todo está listo. Es importante solo que usted esté presente.
Pero la escritura nos dice que cuando el siervo aquel llevó personalmente ya la información acerca de que todo estaba preparado, que ya era el momento de estar en la celebración, entonces todos comenzaron a excusarse. Y comienza una galería de excusas infantiles. Fíjese bien lo que hizo una persona. De hecho, hay 3 excusas en esta galería, y el primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Si usted nota, esta excusa es demasiado sencilla, puesto que ¿quién compra una casa antes de verla? ¿O quién compra algo, verdad, antes de verlo? Este compró una hacienda y no la había visto. Sin embargo, a la hora de que ya estaba listo para estar en compañía de la persona que lo había invitado a cenar, se excusa diciendo que en ese momento va a ver la hacienda que acaba de comprar. Uno puede ver, ¿verdad?, la insensatez o la forma, ¿verdad?, que lleva algo de mentira en esto, puesto que de noche va a ver la hacienda, la acaba de comprar y la va a ver. Bueno, excusas. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Esto como que va subiendo de tono, ¿verdad? Puesto que dice la palabra que había comprado 5 yuntas de bueyes y se le ocurre en el momento de la cena, a la hora de la noche, ir a probar esas yuntas. A luces se ve, ¿verdad?, que las personas realmente están mintiendo, que están menospreciando la invitación y están también menospreciando a la persona que los ha invitado. Y finalmente otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Parece, amados hermanos y amigos, que esta excusa es un tanto razonable, pero no es viable, ¿verdad? Puesto que la ley decía que cuando una persona se casaba, por lo menos tenía que dejar de ocuparse un año, si estaba en el ejército, para que pudiera estar con su mujer. Pero el hombre no podía esperarse un poco de tiempo más y finalmente estar con su esposa. Tal vez era solamente un día, una noche, pero él se acababa de casar. No puedo ir, le dijo. Recordemos que la invitación había sido previamente extendida, el hombre la había aceptado y ahora la estaba rechazando. Vuelto el siervo que envió su señor, hizo saber estas cosas al hacendado. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Qué interesante este mandato. El hombre había enviado invitación a quienes había considerado dignos, tal vez sus amigos, familiares o algunas personas que él quería en su corazón agasajar, pero aquellas personas se excusaron y ahora extiende la invitación a toda la gente menospreciada, aquellos a los que nadie quería tener comunión con ellos, los marginados. Esto, amados hermanos y amigos, nos
hace entender el amor grande, ¿verdad?, del Señor, que extiende la invitación para todas las personas sin excepción, para que vengan al conocimiento de Él en su comunión y puedan disfrutar de sus maravillas, de su gracia, de sus bendiciones, que puedan tener parte en el reino de Dios. Entonces, qué hermoso saber que hay lugar para todos, ¿verdad?, en el reino de Dios. De hecho, el hombre que había sido enviado dijo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Por ello yo he tomado el nombre de este mensaje: hay lugar para usted, amigo, amiga, porque el Señor ha pensado en usted. Como he mencionado en el versículo que nos habla la palabra en el Evangelio San Juan, donde dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es hermoso que el Señor dice en su palabra que aquellos que atienden a la invitación de recibirle, hay un banquete espiritual, hay regocijo con Él, ¿verdad? Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, amigo, hay lugar para usted en el reino de Dios. Dios no lo ha excluido. Es importante que sepa que Dios lo ama, que Dios ha pensado en usted, que Dios se interesa en usted. Y afirmó el Señor aquel al siervo diciéndole: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Qué interesante. Esto nos habla un poco, ¿verdad?, de lo que es la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El Señor no hace acepción de personas. El Señor quiere que todos se vuelvan a Él, que todos procedan al arrepentimiento y tengan parte en el reino de Dios. La expresión fuérzalos a entrar no se trata de usar violencia, de amagarlos con fuerza física para lograr que las personas vengan a los pies de Cristo. No. En un tiempo se malinterpretó esta porción de la Escritura y muchas personas usaron la fuerza para tratar de que la gente se entregara o viniera al Señor. El Señor no es de esa clase. La expresión fuérzalos quiere decir convéncelos, háblales, diles, porque amigos, las personas que menciona aquí la palabra del Señor, los pobres y las personas afectadas, son los que tienen traumas, tienen complejos, y a veces es difícil hacerles entender que el Señor les ama, que el Señor está interesado en ellos, que se vuelvan al Señor. Por ello es importante que toda persona entienda que el mensaje glorioso del Evangelio es para usted, para que pueda recibir vida, para que pueda recibir bendición de lo alto. Entonces yo le animo el día de hoy y le insisto que se rinda al Señor. Lo animo, le argumento que lo mejor para su vida es el Señor Jesucristo, que no es necesario que esté en esa situación de angustia, de dolor, de problema, de situación difícil. Si tan solamente atiende a la invitación del Omnipotente, le vendrá bien, tendrá paz, tendrá tranquilidad, tendrá bendición de lo alto, tendrá salvación. Amigo, amiga, la mejor opción para su vida se llama Jesucristo. Él le llama. Recordemos que el Señor estaba escuchando el clamor de una persona ciega, y entonces el Señor mandó llamarle y le dijo: ten ánimo. Le dijeron los discípulos: el Maestro te llama. Amigo, amiga, tenga ánimo, el Señor le está llamando ahora. Él está tocando la puerta de su corazón para que se entregue, se rinda a Él, vuélvase a Él, el cual tendrá de usted misericordia. Dijo el hombre aquel: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. A los que rechazan la invitación, la oportunidad se había acabado para ellos. Pero hay lugar para usted en el reino de Dios.
aunque muchas personas han experimentado la gracia del Señor Jesucristo, todavía hay lugar. La puerta, le vuelvo a repetir, está abierta. La oportunidad Dios se la está dando de nuevo. Así que, amigos, la parábola de la gran cena podría también bien llamarse la parábola de las excusas, porque a las disculpas que se dan, ¿verdad?, con la intención de huir de la obligación de entregarse, de rendirse al Señor, se le conoce como excusas. Son pretextos, son justificaciones evasivas que se usan en muchas ocasiones para quedar bien. Desde que se inventaron las excusas, nadie queda mal. La mayoría de las personas somos expertos en esas excusas. Hay expresiones que forman parte del vocabulario habitual y la fuerza de la costumbre las hace aparecer como normales. Por ejemplo, es común oír si alguien llega tarde o si alguien comete una falta: discúlpeme usted. Y con ello pretendemos remediar el asunto. O siento llegar tarde. O cuando se le hace una llamada y está todavía en su casa y le dice: te estamos esperando. Y la persona dice: ya voy en camino. Y no es cierto, todavía está en su casa, está tal vez haciendo algo todavía ahí en su casa, pero no es cierto que va en camino. Ahí voy en camino, al ratito llego. Y ese ratito, usted sabe que como mexicano se vuelve un gran tiempo, ¿verdad? O las personas dicen también: no pude ir. Se dice no pude ir a escogí no ir, pero realmente sí pudo ir. Lo que sucede son excusas. O no tengo tiempo. Muchas personas utilizan esta excusa de una forma continua. No tengo tiempo. Cuando hablamos acerca de las cosas espirituales, nadie tiene tiempo. Invitamos a una reunión de oración, una reunión de estudio de la palabra, o simplemente para conversar sobre asuntos de Dios, y no hay tiempo. Y usted ve a las personas en todo lugar, en las esquinas, no haciendo nada. No tiene tiempo. Son excusas. O no puedo, cuando en realidad se dice no quiero. Entonces las excusas, amados hermanos y amigos, pueden degenerar y transformarse poco a poco en formas refinadas de mentir. De manera que ya es una costumbre el acto de hacer excusas. Como le digo, en ese terreno todos salen, nadie sale mal, ¿verdad? La cuestión de las excusas. Pero las excusas continúan. Muchas personas dicen: es que en realidad no tengo tiempo. Llevo demasiadas cosas a la vez. Es más, no puedo perder ni un momento. Para mí el tiempo verdaderamente es como oro. No lo puedo perder. Amados hermanos y amigos, aquí vemos, ¿verdad?, una galería de excusas que las personas continuamente ofrecen cuando se trata de confrontarse con Dios. Cualquier otra cosa le resultaría agradable y le resultaría fácil de hacer. Pero el tener comunión con Dios, el relacionarse con Dios y el servir a Dios, entonces hay muchas excusas. Ahora bien, la culpa de los invitados no consiste en comprar algo y tener que ir a verlo enseguida, o en haber contraído matrimonio. La culpa estriba, amados hermanos y amigos, en que se pone
el interés personal por encima del deseo de la voluntad del Dios eterno. Recordemos que la palabra habla y dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, que Él debe de ser el primero en nuestra vida, que Él debe tener el primer lugar en nuestra vida, que le debemos honrar, que le debemos servir sin barrera alguna, completamente. Da igual, hermanos, la excusa, ¿verdad?, que se ponga. El verdadero problema es que nadie o muchas personas no tienen interés en participar en las cosas espirituales. Y eso es un grave problema. Es importante que usted entienda que necesita de la vida espiritual, que necesita de la ayuda del Dios omnipotente, que sin duda alguna ha rechazado muchas ocasiones, pero que usted sabe perfectamente que necesita esa comunión con Dios. Jesús marca una diferencia muy grande entre el banquete de Dios, es decir, los planes que Él tiene para usted, y también sus propios intereses. Él tiene planes para usted. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere dar vida a cada uno. La Escritura nos habla muchas veces diciendo que ha pasado el invierno, ha llegado el verano, o llegó el verano y pasó el invierno, y nosotros, dice la palabra, aún no hemos sido salvos, hablando de aquellas personas que postergan la decisión o que ponen excusas. Jesús dijo, y no quieren venir a mí para que yo les dé vida eterna, para que yo les dé del agua de la vida. La gente pone excusas. Digo, ponga interés al llamamiento del Señor. Sus propios intereses le estorban, porque se enfrentan de esta manera nuestras preocupaciones personales con la alegría de sentarnos a la mesa con el Señor. El Señor hace esa invitación para que podamos sentarnos a su mesa, disfrutar de su comunión. Pero el hombre se enreda en sus propias preocupaciones, en su propia vida, en sus propios intereses. Y cuando quiere hacer cambio, es demasiado tarde. Hoy todavía Dios abre la puerta. Hoy todavía el Señor le hace el llamamiento. Entonces, hermano, hay un conflicto entre nuestras necesidades corrientes con la verdadera libertad que nos ofrece Jesucristo. La realidad, hermanos, diaria, se opone, ¿verdad?, a lo que podemos llegar a ser en las manos del eterno Señor. Y en definitiva, lo que para nosotros es pérdida de tiempo, resulta que en la óptica de Dios es la auténtica ganancia del mismo. La parábola pues presenta dos modelos de vida humana. La responsabilidad, hermanos, de la elección es de decisión exclusiva de cada individuo. Dios lo llama, Dios le ha hecho la invitación. De hecho, ha ordenado el Señor que se predique el Evangelio. Desde el principio, el Señor dijo que se anunciara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, y que el juicio ha sido dado al Señor Jesucristo, y Él es quien juzgará a los hombres de sus actos, a los vivos y a los muertos. Y también anunció, ¿verdad?, a sus discípulos que fueran primeramente a predicar el Evangelio en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y finalmente habló específicamente y dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere,
dice la palabra, será salvo, y el que no creyere será condenado. Amigo, es importante que atienda a la invitación del Omnipotente para que reciba salvación y vida eterna. Hoy todavía el Evangelio se predica. Por ello la palabra dice, fuérzalos a entrar, y yo trato de argumentar y decirle con todo mi corazón, desde lo profundo de mi corazón, que se arrepienta, que se convierta, que atienda la invitación, que se vuelva al Dios eterno, el cual le dará salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué excusas tiene en sus manos para no entregarse al Señor? ¿Cuáles son sus excusas? Muchos se cierran y dicen, es que los cristianos no son lo que deberían de ser. Pues séalo usted. Usted sea un verdadero cristiano y póngale la muestra a todos. Otros, es que hay muchos hipócritas. En donde quiera, amigo, hay hipócritas. Usted sea sincero y busque al Señor con todo su corazón. Porque en la acción de reconciliarse con Dios no hay excusa que valga. Uno no va a llegar delante de Dios y decirle, Señor, es que no me entregué porque había esto y aquello y miles de excusas. El Señor dice, no te conozco. Y va a ser fatal el desenlace. Será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra. Por lo tanto, amigo, no hay excusa. Hoy vuélvase al Señor. Ríndase a Cristo. Si por alguna razón ha abandonado el camino, sea sensato, sea inteligente, sea sabio, vuélvase al Señor, reconcíliese con el Señor, pídale perdón y entonces camine con Él con mucha fuerza, camine con Él con seguridad, porque Él está dispuesto a recibirlo, a fortalecerlo y a llevarlo, como dice la palabra, hasta el día final, puesto que Él es el que guarda nuestro depósito hasta el día final. Confiemos en Él. No hay excusas, pero sí, amigo, amiga, hay lugar para usted en el reino de Dios. ¿Aprovechará esa oportunidad? Hágalo rápidamente, urgentemente. Aproveche la oportunidad y vuelva hacia Dios en el nombre de Jesús. ¿Quiere hacerlo ahora? ¿Quiere atender a esa invitación ahora? Entonces vamos a hacer oración y vamos a hablar con el Señor de una manera sincera. Padre, gracias porque tu palabra ha sido anunciada y la invitación ha sido hecha. Y también la declaración de que todo está preparado. Es importante que las personas vengan a tu comunión para que puedan disfrutar de tus maravillas, de tu gracia, de tu bendición, de tu vida. Hoy, en el nombre de Jesús, toca esos corazones, Señor, para que puedan recibir esa gracia divina a través de Cristo Jesús para salvación, para perdón de sus pecados, para restauración, en el nombre precioso de Jesús. Recibe, Señor, a esas personas, en el nombre de Jesús. Y también, Dios mío, guarda a todos aquellos que han hecho la decisión de servirte en este tiempo en que ha estado la situación difícil y que ha sido probada la fe de muchos. Señor, conserva a cada uno en tu camino, ministrales tu fuerza, tu gracia, tu poder. Padre, en el nombre de Jesús, suple las necesidades a la vida de tus hijos para que permanezcan firmes sin fluctuar, para que permanezcan valientes, su fe inconmovible, que permanezcan en ti, Señor, como dice tu palabra, hasta el día final. En el nombre de Jesús, guarda pues, Señor, a cada uno para la gloria tuya, porque es hermoso participar de tu reino. Sin embargo, dices en tu palabra que aún hay lugar. Así que, amado Padre, yo confío plenamente en que muchas personas
habrán de recibir esta invitación y podrán recibir esa entrada al reino tuyo, Señor, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. Amados hermanos y amigos, como siempre es una muy grande bendición para mí participar en entregarle el consejo de la palabra del Señor. Espero que haya sido de bendición para su vida. Si ha sido así, háganoslo saber allí en nuestra página, la página del Templo El Redentor. Y si quiere que oremos por usted en alguna forma, pues escríbanos también y oramos también en particular por esa necesidad. Nos encanta poder decirle que estamos orando por usted y que tenga ánimo, tenga aliento. Dios es el que nos socorre, Dios es el que nos sustenta. A todos mis hermanos, yo les digo, ánimo hermanos, el Señor está con nosotros. Guárdese, cuídese, permanezca fiel al Señor, ámele, búsquele y no deje de conectarse, ¿verdad?, para escuchar la palabra del Señor en esta hora. Le invitamos para que el próximo martes a las 7 de la tarde se conecte para escuchar de nuevo la palabra del Señor. Amados hermanos y amigos, que tengan un excelente fin de semana, que disfruten allí en casita con familia y cuídese porque el Señor está con nosotros. Dios los bendiga, abrazos y bendiciones para todos. Amén. Dios los guarde.